En 1995 sucedió algo tan absurdo que dejó a la comunidad completamente perpleja. Ojo al dato, un hombre llamado MacArthur Wheeler robó 2 bancos en el estado de Pensilvania a cara totalmente descubierta. Cuando la policía lo identificó a través de las cámaras de vigilancia, lo detuvo. MacArthur no entendía nada y dijo algo así como: pero si me he echado zumo de limón en la cara. Pues bien, MacArthur estaba convencido de que al igual que con el truco de la tinta invisible, su cara también se volvería invisible si se embadurnaba con zumo de limón. Pero ¿cómo es posible que alguien sea tan incompetente y esté tan seguro de que su plan fuera a funcionar? Y esta fue la pregunta que intrigó a los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, y que más tarde los llevó a descubrir lo que hoy conocemos como el efecto Dunning-Kruger. ¡Empezamos! Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que revela que las personas con menos habilidades tienden a sobreestimar lo que saben, convencidas de que son más capaces que los demás, especialmente si se comparan con sus pares. Mientras tanto, quienes realmente tienen más conocimiento y competencia suelen subestimarse, cuestionando constantemente sus habilidades, influenciadas por una evaluación positiva de las otras personas. Esta curiosa paradoja puede explicarse a través de una curva que muestra cómo nuestra percepción de competencia cambia con nuestro nivel real de conocimiento. Al principio de cualquier proceso de aprendizaje, las personas suelen sentirse muy seguras de sí mismas, incluso cuando apenas conocen lo básico. Pero esta confianza inicial se debe más a la ignorancia de la verdadera complejidad del tema que a un entendimiento real. Es una fase en la que no sabemos que no sabemos, y por lo tanto, conocer un poquito puede hacernos creer que lo sabemos todo. Esto es lo que se conoce como sobreconfianza del principiante, y es precisamente esta falta de perspectiva la que genera una ilusión de competencia. Luego, a medida que se profundiza, la confianza empieza a desplomarse. La persona se da cuenta de la magnitud de lo que no sabe y entra en lo que podríamos llamar un valle de desesperación. Este es el momento de la aceptación de la propia ignorancia. Mientras los principiantes suelen ser demasiado confiados, los que empiezan a saber son conscientes de sus limitaciones. Al final, con el tiempo y la práctica, la comprensión se profundiza y la confianza vuelve a aumentar, pero de manera más realista. Ya no hay arrogancia, sino más bien humildad. Los verdaderos expertos entienden tanto sus capacidades como sus limitaciones, y su confianza se basa en un conocimiento sólido y en la disposición de seguir aprendiendo. A través de esta curva es fácil ver el por qué la confianza del ignorante suele superar a la cautela del experto. Los principiantes, al desconocer todo lo que no saben, se sienten seguros y hablan con convicción, lo cual suele ser percibido como auténtico conocimiento. El problema es que esta seguridad puede llegar a convencer a los demás de que tienen razón, mientras que los expertos, plenamente conscientes de la complejidad de cada tema, tienden a expresar sus puntos de vista con más reservas y matices. Esta diferencia hace que en muchos casos la voz del ignorante resuene más fuerte que la del experto, simplemente porque se presenta con una seguridad que el experto, por prudencia, no suele tener. It will be far more catastrophic. There will be mile-high tsunamis. So how certain is this? There's 100% certainty of impact. Please, don't say 100%. So we just call it a potentially significant event. But it isn't potentially going to happen. 99.78% to be exact. Oh, great. Okay, so it's not 100%. Call it 70% and let's move on. ¿Pero realmente hay alguna prueba empírica que respalde el efecto Dunning-Kruger? Vamos a verlo. A lo largo de los años, numerosos estudios han demostrado que el efecto Dunning-Kruger está presente en diferentes contextos y niveles de habilidad. Un ejemplo lo encontramos en el estudio de Claudio Aquebeque sobre consumidores de vino. Aquí los consumidores con menor conocimiento sobre vinos tendían a sobreestimar su habilidad, convencidos de que eran auténticos maestros enólogos, mientras que aquellos con un conocimiento más sólido subestimaban su competencia.
La investigación de Akebeke muestra también que existe una desconexión importante entre el conocimiento percibido y el conocimiento real. Los consumidores con bajo conocimiento no eran conscientes de sus errores y por lo tanto se sobrevaloraban. Lo interesante es que este patrón no es exclusivo del vino. Aparece en cualquier ámbito donde las personas tienen la oportunidad de evaluar sus habilidades sin tener una referencia externa que las contradiga. Por otro lado, estudios como el de Alana Lauren Müller profundizan en los mecanismos neurológicos detrás de este fenómeno. Müller utilizó electroencefalograma para ver cómo el efecto Dunning-Kruger se relacionaba con la memoria episódica, mostrando diferencias claras entre aquellos que sobreestimaban su rendimiento y los que lo subestimaban, especialmente en la actividad cerebral relacionada con la memoria. En este experimento, los participantes que sobreestimaban sus habilidades mostraban menor actividad en el componente parietal del cerebro, lo cual sugería que utilizaban menos recursos cognitivos para evaluar su desempeño, cayendo así en la ilusión de superioridad. La neurociencia aquí aporta una nueva perspectiva, la de la doble carga de la incompetencia. El hecho de que las personas con menos habilidades no solo carecen de la capacidad necesaria para realizar una tarea, sino también de la habilidad metacognitiva para evaluar su propio desempeño. Esto significa que los mismos conocimientos que hacen falta para ser competente en algo también son los que necesitamos para darnos cuenta de nuestros errores. Esta doble limitación es la que impide que las personas menos hábiles reconozcan sus deficiencias y por lo tanto sean convencidos de que lo que están haciendo pues está bien. Es decir, la incapacidad de poder evaluarnos a nosotros mismos es el núcleo del problema. Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando! Pero aparte del componente cognitivo, también hay un factor social y cultural. Se ha observado que el efecto Dunning-Kruger se manifiesta de manera distinta dependiendo del país. Por ejemplo, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia e Irán, los Países Bajos y Turquía perciben sus propias habilidades al volante con diferencias bastante interesantes. Por ejemplo, en Finlandia y en los Países Bajos, los conductores tienden a ser más cautelosos cuando evalúan sus habilidades de seguridad. Sin embargo, en países como Grecia, Irán o Turquía, es más común que los conductores tengan una visión inflada de sus habilidades técnicas. Esto nos dice que en algunos contextos culturales la confianza es más común, mientras que la autocrítica parece quedar en un segundo plano. En el caso de Irán, por ejemplo, se observó una conexión directa entre esa seguridad y la cantidad de accidentes. Los conductores que se consideraban muy buenos conduciendo también eran los que reportaban más accidentes, lo cual es un claro ejemplo del efecto Dunning-Kruger. ¿Y qué pasa en el terreno que nos interesa? Pues bien, en el ámbito laboral no es raro ver cómo algunos líderes toman decisiones sin consultar a sus equipos, impulsados por esa falsa sensación de superioridad que, al carecer de una visión clara de sus propias limitaciones, piensan que no necesitan la opinión de otros, lo cual a menudo los lleva a tomar decisiones poco acertadas que impactan negativamente en la organización. El problema es que esta actitud afecta al equipo desmotivándolo y haciendo que se sientan ignorados. También podemos ver la influencia del efecto Dunning-Kruger en la fase de planificación y la realidad en la ejecución de los proyectos, especialmente al subestimar los desafíos y complicaciones cuando se planifican metas ambiciosas, asumiendo que todo saldrá según lo previsto. En la planificación, la confianza a primera vista es una ventaja, ya que es lo que impulsa a actuar, pero cuando llega el momento de la ejecución, esa falta de previsión y autocrítica se puede convertir en un problema cuando los obstáculos que no se tuvieron en cuenta empiezan a aparecer. De todas formas, aunque el efecto Dunning-Kruger ha captado mucha atención y ha sido ampliamente aceptado, no está exento de críticas. Algunos expertos señalan que este fenómeno podría tener ciertas limitaciones metodológicas. La forma en la que se realizaron los estudios originales, la estructura de los datos y cómo se midieron las competencias y la autoevaluación podrían haber influido en los resultados de una manera que podría llevar a conclusiones quizás sesgadas. En realidad, parte de lo que se observa podría ser simplemente un efecto estadístico, es decir, algo que ocurre naturalmente cuando se analizan datos de personas con diferentes niveles de habilidad. Otra crítica importante es la generalización del efecto Dunning-Kruger. Aunque es cierto que se ha observado en muchos contextos, no siempre se manifiesta de la misma forma. En áreas donde las habilidades son más objetivas o donde los resultados son claramente medibles, como el deporte o los exámenes estandarizados,
el efecto no queda tan marcado. En estos casos, las personas suelen tener una idea más precisa de lo que son capaces y de lo que no son capaces. Además, cuando hablamos de personas con habilidades altas, la tendencia a subestimarse no siempre es tan dramática, ya que las competentes tienden a ser bastante acertadas cuando tienen métricas claras para evaluarse. Esto pone en jaque la parte del efecto que habla sobre la subestimación de los expertos, sugiriendo que tal vez no sea tan universal como actualmente pensamos. Y otra cosa que se debe considerar es el contexto cultural, algo que ya hemos mencionado antes, y es que hay que tener en cuenta que en algunas culturas la modestia y la humildad son valores profundamente arraigados, lo que hace que las personas tiendan a subestimar sus habilidades, mientras que en otros lugares donde se fomenta la autoconfianza, la gente tiene la tendencia de sobreestimarse. En fin, sea como sea, el efecto Dunning-Kruger es una especie de espejo que nos obliga a ver nuestras propias limitaciones, incluso cuando preferimos no hacerlo. Y sí, no es fácil admitir que no lo sabemos todo, pero es una de las mejores herramientas que tenemos para aprender, mejorar y avanzar, tanto como personas como nuestras relaciones con los demás. Aceptar eso no nos hace menos válidos, todo lo contrario. Tal y como dijo Descartes, en referencia a Sócrates, solo sé que no sé nada. Una frase muy acertada que subraya el hecho de que el más sabio es aquel que es consciente de los límites de su conocimiento. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso nos ayudas un montón. Así que muchas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com. Hasta otro episodio. Adiós.